Un feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles y poder compartir un sábado más aquí en nuestra transmisión de Iglesia UNACH. Sin duda alguna que deseamos que sea un día especial, que después de estar en comunión, ahí en familia, desde hogar, podamos pasar el resto de este día juntos, compartiendo, disfrutando tal vez de una lectura, de la naturaleza y, ¿por qué no?, también del resto de los programas que tenemos preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Recuerde que este año seguiremos con programas, vendrán muchas sorpresas y es por eso que queremos que usted pueda también suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras páginas que están apareciendo aquí en pantalla. Tenemos todas estas plataformas digitales que usted puede suscribirse y recibir las notificaciones cuando tengamos actividades especiales y, por supuesto, los programas que semana tras semana se están preparando para cada uno de nosotros, de nuestra iglesia y todos nuestros amigos que, por supuesto, también extendemos un cordial saludo, que están a la distancia en diferentes lugares, incluso de otros países. Así que bienvenidos a nuestra iglesia UNACH. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios ante una pregunta que de alguna forma todo ser humano se ha hecho y ha encontrado respuesta en diferentes elementos, desde la naturaleza hasta la imaginación humana, las tradiciones, etc. Con respecto a la salvación o cómo ser salvos, y la verdad que como es una inquietud humana, cuando Cristo Jesús estuvo en este mundo, por supuesto que también a Él le hicieron esta pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Y la respuesta que Jesús dio fue muy especial, dada a su contexto, pero también muy especial para nosotros el día de hoy. Les invito al libro de Mateo, capítulo 19, a la historia del joven rico. Esta historia es muy conocida, la hemos estudiado muchas veces, pero vamos a detenernos en el siguiente detalle. El verso 16 dice: entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Como decíamos, esta siempre ha sido una inquietud en el ser humano. No obstante, el ser humano siempre atribuye, o las personas atribuyen, a tengo que hacer algo para poder ganar esto. Desde un trabajo en donde, por supuesto que tenemos una remuneración, hasta, por ejemplo, cuando vemos a los niños. Muchas veces les decimos a los niños: ayúdame a lavar el carro, el auto, y tal vez los padres dan algo a sus hijos. ¿Te acuerdas tú tal vez algo que tus padres te daban como para poder ahorrar, para desarrollar aquel principio de poder ahorrar, de fidelidad, de ofrendar, de dar el diezmo, etcétera? Y teníamos que cumplir ciertas tareas para poder adquirir o obtener aquel premio o aquel pago. Pues bien, desde un niño o hasta una persona que lleva años trabajando en todos los aspectos de la vida, muchas veces está en nuestro consciente, en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, está esto de poder obtener algo, pero a cambio tengo que hacer algo, tengo que trabajar. Y en la salvación también estaba este principio establecido. Y esta persona religiosa tenía una inquietud sincera. Quería ser salvo, quería obtener la vida eterna y por lo tanto le pregunta a Jesús. Es interesante que en ese contexto no todos de los grupos religiosos, no todos creían en la resurrección, en la vida eterna, y por lo tanto habían ciertas dudas establecidas en ese momento en los tiempos de Jesús. Y cuando Jesús viene a hablar acerca del reino de los cielos, cuando viene a hablar acerca de que hay un lugar preparado, de que Él viene a obtener la salvación, la garantía de salvación, y que por supuesto en la segunda venida todos aquellos fieles que se preparen obtendrán la vida eterna. Jesús lo decía a través de parábolas, Jesús lo decía acerca de la verdad del reino de los cielos, y por lo tanto estaba esta enseñanza
rabínica o de los saduceos, que era completamente contraria a lo que se creía. Y está también la enseñanza de Cristo Jesús. Y este hombre viene, o este joven, y le dice al Señor y le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre, a tu madre como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es interesante el diálogo que Jesús tiene con este joven. Esta persona, este príncipe, con recursos, pero también con acceso a información a la palabra de Dios. Conocía, era religioso, mas tenía esta inquietud. Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y la respuesta del Señor llama la atención. Tal vez tú y yo esperaríamos que Jesús hubiese escrito, hubiese dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como tal vez fue lo que Felipe le respondió al etíope. O en sus declaraciones teológicas del apóstol Pablo ahí en Romanos o en Gálatas. Cree por medio de la gracia. Ten fe en Cristo Jesús y serás salvo por gracia. Pero Jesús dice, tienes que guardar los mandamientos. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dice al joven que tienes que guardar los mandamientos? Aquí nos encontramos con una acción intencional de Jesús. La Biblia nos está describiendo una acción intencional de Jesús. El verso no nos está mostrando una norma que Jesús está estableciendo. Jesús, sin duda alguna, habla de la salvación por medio de la fe, y ya vamos a ver de qué forma. No está diciendo que para obtener la vida eterna tú y yo debemos guardar los mandamientos, aunque estos son muy importantes en relación a la salvación, pero no es el requisito y no es la forma para ser salvos. No es a través de guardar los mandamientos, pero sí los debemos guardar como consecuencia de la salvación por medio de la fe. Y es esta acción intencional a la cual Jesús está aludiendo para poder llevar a la fe al joven rico. Lo lleva de la acción, porque esa es la pregunta que él le hace. Lo lleva de su punto de vista, donde él estaba parado, desde su cosmovisión, es decir, salvación por medio de las obras, que a los fariseos les encantaba, ¿no? Predicar y anunciar y fomentar la salvación por medio de las obras. Y este era el punto de vista del joven. Y le dice a Jesús, Señor, ¿qué haré? Y el Señor se para en el mismo punto de vista de él, pero lo proyecta hacia el punto de vista correcto, hacia donde la palabra de Dios señala que cómo debemos obtener la vida eterna. Vamos entonces, ¿cómo Jesús lo hizo? Entonces él le dice, tendrás que guardar los mandamientos. Y si Jesús sabía lo que él hacía, sabía que él era religiosamente, era muy cuidadoso de guardar todo lo que tanto los escribas como los fariseos estaban pendientes de que el pueblo estuviese observando. Ser puros ceremoniales o ceremoniosos, tener mucho cuidado con ciertas normas y reglas, que eran más de 600 reglas orales en los tiempos de Jesús que se debían guardar. Y que después, años más tarde, fueron escritas incluso que eran anexos a la ley de Dios. En ese contexto, Jesús le dice, debes guardar los mandamientos. Y él dice, sí, lo he hecho. ¿Qué cosa me falta? El mismo joven reconoce que aún guardando los mandamientos, siente un vacío en su corazón. Aún guardando los mandamientos, siendo fieles a los 10 mandamientos, al día sábado. Bueno, ustedes conocen todos los mandamientos, y si tal vez tú que te estás integrando a la transmisión, nunca has escuchado los mandamientos, te invito ahí en Éxodo capítulo 20, los puedes leer. Aún que guardemos todos los mandamientos, va a seguir existiendo el vacío en relación a la salvación que Cristo nos ofrece.
¿Te das cuenta cómo Jesús toma de la mano al joven rico y lo lleva por sus prácticas y lo va contrastando para que lo que el ser humano puede hacer se contraste con lo que Dios ofrece? No hay nada que el ser humano pueda hacer para obtener aquello que Jesús ofrece, porque lo que Jesús ofrece no nos pide nada, simplemente una decisión, y es por medio de la fe. Por lo tanto, aquí nosotros nos encontramos un trato extraordinario, intencional de parte de Jesús. Jesús no está diciendo que para ser salvos debe ser por las obras. Por lo tanto, Jesús confronta las prácticas vacías religiosas versus el verdadero propósito del cristiano, ser salvos en Cristo Jesús. La confronta. No podemos estar confiando o viviendo una vida vacía en donde tengamos muchas prácticas religiosas, pero estemos vacíos o desconectados con Cristo Jesús. ¿Qué cosa me falta? ¿Qué cosa falta?, le pregunta el joven rico a Jesús. Y el Señor le responde: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, podemos tal vez compararlo como un paralelo a la respuesta definitiva que este hombre, este joven, quería escuchar. La primera pregunta, recuerdan ustedes, que le hace: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es: tienes que ser perfecto. Y uno dice, ahora, es extraña la estrategia de Jesús, ¿no? Porque primero se para desde el mismo punto de vista del joven para contrastar de que las obras, incluyendo guardar los mandamientos, no nos salvan. Pero ahora, cuando le da una respuesta clara y directa, le dice: tienes que ser perfecto para poder entrar al reino de los cielos. Y aquí tenemos ahora otro problema. Y de hecho, décadas atrás, en el mundo cristiano, y por qué no también dentro de la iglesia adventista, entró este concepto del perfeccionismo. Jesús está hablando aquí de que debemos ser perfectos. Pero ¿a qué se está refiriendo? En el contexto de una respuesta a un joven que confiaba en sus méritos, que confiaba en sus posesiones, que confiaba en sus acciones para obtener la vida eterna. Ese es el contexto. No cabe duda de que toda la humanidad, todos nosotros, por más que hagamos cosas, nuestra naturaleza pecaminosa perdurará hasta que Cristo venga y seamos glorificados. Pero por eso está la obra, y no voy a entrar en este tema ahora, ¿no? Pero está esta obra de la santificación. Hoy estamos hablando de la justicia de Cristo, de la salvación por gracia. Pero una vez que obtenemos la salvación por gracia, opera también la santificación, que es un proceso. Y Jesús le dice: tienes que entrar en este proceso que se llama santificación, y que Jesús lo mencionó varias veces como la perfección. Ahora, no se trata de ser inmaculados, personas que no pecan o que no tienen actos pecaminosos o naturaleza pecaminosa. Porque al tener la naturaleza pecaminosa, obviamente vamos a tener también actos pecaminosos. ¿Pero a qué se refiere Jesús? Y ya en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 48, Él lo había establecido y dijo: sed pues vosotros perfectos. Es un imperativo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, es perfecto. Es decir, Jesús no solamente en su propio contexto al joven rico le dice: tienes que ser perfecto, tienes que vender todo lo que tienes, ten tesoros en el cielo, ven y sígueme. Sino que ya en el Sermón del Monte Jesús establece el parámetro de esta perfección, que es como Dios. Y querido hermano, la verdad que aquí nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Quién de los seres humanos puede llegar a ser perfecto como Dios? Alguien podría decir: no, cuando seamos glorificados y alcancemos la estatura de Cristo. No, pero tanto el Sermón del Monte como la respuesta al joven rico está diciendo Jesús hoy, ahora. Al joven rico le dice: hoy tienes que ser perfecto para poder
ven y sígueme. Y Jesús en el Sermón del Monte dice, sed vosotros perfectos. No es un tiempo futuro, es un tiempo para ese contexto, era presente. Y para nosotros también el mensaje es para hoy. ¿Cómo podemos entonces ser perfectos? La misma Biblia da la respuesta. Fíjense, yo les voy a leer, a comentar algunos textos de la Biblia. Ustedes los pueden buscar allí donde se encuentran. Génesis capítulo 6, verso 9, dice que Noé fue un varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso dice el capítulo 6, verso 9 de Génesis. Y la perfección de Noé no tiene que ver con sus actos o con su naturaleza. Tiene que ver con su relacionamiento con Dios. Dice que llegó a ser justo y caminó con Dios Noé. Y por esa razón es llamado en la Biblia un varón perfecto, que sabemos perfectamente que él no fue y que cometió pecados, y ustedes los conocen. Por lo tanto, aquí no se trata, Jesús allí en el Sermón del Monte y también al joven rico, de una norma estricta de abstención de pecado, de seres inmaculados. No se trata de eso. Se trata de, ya vemos una respuesta aquí en Génesis, ¿no? Si queremos ser perfectos, debemos caminar con Dios. ¿Y de qué se trata esto de caminar con Dios? El Salmo 119, el verso 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Por qué Jesús al joven rico lo trae desde la ley ahora a la perfección? Fíjense que Noé caminó con Dios. Y el Salmo 119, que habla de la ley de Dios, de la palabra de Dios, dice que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cuál es el camino entonces? Es nuestra vida. Ese es nuestro caminar hacia Canaán celestial, hacia la vida eterna. Esa era la inquietud que tenía el joven rico. ¿Cómo puedo entrar a la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, caminemos juntos. La ley en este camino, como más adelante lo dice el Salmo 119, y usted conoce, ¿sabe cuál es el texto al que me estoy refiriendo, no? A ver, dígalo. Muy bien. El 105 dice que en nuestro caminar, en este camino, la Biblia, incluyendo los 10 mandamientos que Jesús le hace mención al joven rico, son una lámpara, una luz para nuestro camino. Por lo tanto, el Señor está hablando de un proceso. La perfección o el ser perfectos es estar en el lugar correcto y con la dirección correcta, en el camino correcto, con la palabra de Dios, la ley de Dios que ilumina nuestro camino porque nos va diciendo y aconsejando lo que tenemos que hacer, cómo debemos vivir. Pero saben que lo más maravilloso es que decidir entrar en este camino es la salvación por medio de la fe. Es la justificación. Nosotros no tenemos por naturaleza derecho a este camino. No tenemos derecho a ir a rumbo a este objetivo, a esta meta final. Pero recuerda lo que Jesús le dice al final al joven rico. Ven y sígueme. Le está diciendo, tienes derecho. Gracias a mí tienes derecho a este camino. Pero tienes que seguirme. Y para seguirme, yo tengo este mapa, esta luz, la palabra de Dios, los mandamientos. Y aquí nosotros encontramos que Jesús no está hablando de una salvación por obras. Es una salvación por medio de la fe, pero es una salvación por medio de la fe activa. Porque debemos avanzar, debemos caminar, debemos tomar a otros que están en la orilla del camino, que no tienen tal vez cómo entrar, mostrarles la salvación por la fe en Cristo Jesús y que entren en este camino. ¿Sabes cómo se llama eso? Y que tal vez en otro momento vamos a hablar de esto. Se llama discipulado. El traer personas al camino del Señor y que se enamoren y caminen junto al Señor y respondan al llamado ven, ven y sígueme.
Son muchos textos que hablan acerca de la salvación, de la perfección. Ustedes pueden encontrar Proverbios 4:18, Isaías 45:22, Hebreos 12:2, etc. Pero permítanme terminar con este relato en Job capítulo 1, del verso 7 en adelante, donde dice que Job era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios. Ya vimos que ser perfecto significa estar en el camino correcto, caminando con Dios, así como Jesús invitó al joven rico. Ahí está Job, temeroso de Dios. Es decir, en este camino tiene mucho que ver nuestro estilo de vida también. Aceptamos por medio de la fe a Cristo Jesús, Él nos invita a este camino, nos acompaña, pero nuestra vida, nuestro actuar debe estar conforme a Él, al temor del Señor. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos que lo que Jesús le está diciendo al joven rico es una invitación a dejarlo y abandonar todo, para poder ser parte en este caminar del pueblo de Dios. Yo te quiero hacer una invitación bien especial, porque allí en Mateo, capítulo 19, continúan, el joven se da media vuelta y se va triste. Y Jesús dice que es muy difícil que las personas con posesiones entren al reino de los cielos. ¿Y saben lo que ocurre? Los discípulos llegan y le dicen a Jesús, Jesús, Señor, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Y qué de nosotros? Y Jesús comienza a relatar esta famosa parábola, después de la experiencia con el joven rico, de los trabajadores, que unos vinieron muy temprano y se les ofreció un denario. Usted puede leer ahí la palabra de Dios. Y después vinieron otros a media mañana, se les ofreció un denario, a mediodía un denario, y otros vinieron una hora antes de que terminara la jornada laboral. Vamos a poner a las 5 de la tarde, y también se les ofreció un denario. Y cuando llegó la hora de la paga, felices los que estuvieron trabajando todo el día recibieron un denario, pero su felicidad duró hasta que vieron que a los que trabajaron solamente una hora también se les pagó lo mismo que a ellos. Los discípulos quedaron con esta inquietud. Al ver al joven rico que se fue triste y que Jesús dijo cuán difícil es que una persona con posesiones entre al reino de los cielos, porque su foco no está en el cielo, está aquí en la tierra. Y los discípulos dicen, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué nos corresponde? ¿Te acuerdas que al comenzar este tema estábamos hablando de que en el ser humano es tan propio el que cuando nosotros hacemos cosas esperamos algo a cambio? Y Jesús le estaba dando, ahora en esta segunda parte, una enseñanza a los discípulos, porque ellos manifiestan la misma actitud que el joven rico. Señor, nosotros lo dejamos todo, entonces nos ganamos la vida eterna automáticamente. Y Jesús con esta parábola le dice que no, que la gracia es tanto para el que ha trabajado todo el día, como el que a última hora viene en este caminar maravilloso por medio de la fe, abraza por medio de la fe la salvación y por supuesto hace de la palabra de Dios una luz para su camino, para su vida, para su estilo de vida. Esas personas también son hijos de Dios y por medio de la fe todos tenemos acceso a la salvación. Queridos hermanos, tú y yo podemos ser perfectos, pero no personas que no pecan, no personas que por perfección ganan el cielo, o por ser bondadosos, o por estar llenos de acciones benevolentes que por supuesto son muy importantes como testimonio para la predicación del Evangelio y el método de Cristo, pero no para la salvación. Pero podemos ser perfectos. Jesús dice, tienen que caminar conmigo. Porque si caminamos con Cristo, estamos en un proceso de santificación. Vivimos la justificación, la salvación, y ahora estamos en un proceso continuamente yendo por este camino hacia el objetivo final. Sin duda alguna, que en este caminar muchos son privilegiados. Estamos privilegiados de saber que vamos rumbo a nuestra salvación. Pero por favor, no te des media vuelta y te vayas triste como el joven rico. Que tu foco esté puesto en el reino de los cielos, no en esta tierra. Y que también podamos
mirar a aquellas personas que están tan cerca del camino y que a través de nuestra influencia, de algún proceso de amistad, de discipulado, a través de una amistad genuina, ellos también puedan caminar con nosotros, pero especialmente con Cristo, hacia la vida eterna, hacia las mansiones celestiales. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna, Señor? Tal vez la misma pregunta que podamos hacerle al Señor en esta hora. El Señor nos dirá, cree solamente en mí y tendrás la salvación. Confía, entrega tu vida a mí, dice el Señor, y tendrás la salvación. Pero también tienes que caminar, tienes que ser perfecto. Camina conmigo diariamente en este proceso y sin duda alguna que nuestra vida se va a ver transformada. Te invito para que este sea nuestro deseo y nuestra oración en esta hora. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra y de una experiencia que tuviste, Señor, en esta tierra, poder extraer aquellas enseñanzas y aplicaciones que necesitamos para nuestra vida el día de hoy. Querido Dios, gracias porque somos salvos por medio de la fe. Gracias, Señor, porque no hay mérito alguno en nosotros que pueda hacernos merecedores de la gracia o de la salvación, sino que es en Cristo Jesús, en su sangre preciosa, en quien nos refugiamos y buscamos salvación diariamente. Pero gracias, Señor, por la invitación a ser perfectos, que significa caminar con Dios, que significa entrar en este camino haciendo tu palabra, Señor, una lumbrera en nuestra vida, y que tus mandamientos, Señor, también puedan reflejar tu amor, tu carácter, para que otras personas también, Señor, puedan conocer este maravilloso camino e ir rumbos hacia Canaán celestial. Bendícenos, Señor, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.